Sebastián. En esta ocasión pues vamos a dar respuestas a la pregunta realizadas por este simulador de la tarea 3 de física. Pues tenemos como primera pregunta cuál es el comportamiento de la energía potencial, gravitatoria y la energía cinética respecto a la energía mecánica total. Pues en la localización Tierra pues tenemos que la energía cinética y potencial aumentan y disminuyen dependiendo de la altura del patinador. Acá tenemos el patinador es de 60 kilogramos, pero acá vemos que la energía potencial y cinética son las que aumentan y disminuyen, mientras que la energía total se mantiene en el mismo estado. En Júpiter, en la localización de Júpiter, pues vemos es que la energía total aumenta a un determinado valor y la energía cinética y potencial siguen aumentando y disminuyendo hasta un punto. De igual forma la energía total aumenta, pero no hay ningún cambio en ella en el trayecto de la pista. Ahora tenemos la otra localización, que es el de la Luna. Pasamos acá. Y tenemos que la energía total disminuye y no aumenta, además tampoco tiene un movimiento, ni aumenta ni disminuye, sino que se mantiene y también en este escenario. Y la energía cinética, potencial siguen manteniendo el mismo trayecto de aumentar y disminuir de la misma forma. Acá tenemos a nuestro patinador, pero de manera más lenta, Ahora acá obtenemos la otra localización, que es el espacio. Colocamos nuestro patinador. Acá la energía potencial gravitatoria no se encuentra en un sino que ya no se encuentra como está graficando, mientras que la energía cinética se mantiene como la energía total. Ya en el espacio no va a haber una energía potencial gravitatoria. Sabemos que ya el patinador sencillamente pues vuelve, sigue subiendo, porque ya en el espacio ya la energía potencial gravitatoria no se encuentra, la gravedad. La siguiente pregunta en nuestro simulador escenarios es: tú la pista energía potencial gravitatoria toma el máximo valor y el mínimo. Pues bien, la energía potencial pues es cuando normalmente poner la tierra. Y vemos que la energía potencial gravitatoria va a tomar su mayor potencia o su mayor aumento cuando se encuentre en el punto más alto, ya que en el punto más mínimo de su altura la energía potencial no va a ser tan fuerte. Acá vamos a tomar la media en esta localización del punto, y acá se encuentra a 8,20 metros. Acá vemos cómo va a disminuir y va a tener un valor mínimo para esto. Vamos a tomar este dato.
Tomamos el dato 8,20 para la localización de tierra. Para el espacio, pues vamos, como les indicaba, la energía potencial en el espacio que no se encuentra nunca va a tomar un valor mínimo ni máximo, siempre va a estar estable. No va a existir la energía potencial gravitatoria, en este caso sería de 0. Para Júpiter, vamos a verlo, vamos a dejarlo en el punto más alto, vamos a dejarlo en el Sabemos que es lo mismo, está a 8,20 y es donde va a tomar la energía potencial más alta. Siempre va a estar en un punto más alto, es donde la energía potencial va a estar más alta. Y para la energía cinética, en el punto más alto no va a existir, pero en el punto mínimo se va a encontrar el valor mínimo de la energía potencial cinética, de la energía cinética. Siempre se va a ver reflejado. De esta forma, pues como conclusiones vamos a tomar que la energía potencial siempre va a aumentar cuando un objeto está en una altura máxima, siempre va a disminuir mientras que el objeto va subiendo, y también la energía cinética, la velocidad de este constante no haya un cambio, siempre va a aumentar. Si la velocidad del objeto cambia de esta manera, pues en este caso, cuando él llega a un punto, la energía cinética cambia porque ya la velocidad deja de ser constante, ya él no empieza a disminuir. Y esta sería otra conclusión. Y la energía total siempre va a estar estable, siempre va a estar en un punto y no se va a mover. Bueno, eso es todo por esta noche. Que tenga buena noche, hasta luego.